Bueno, qué bien, gracias a todos ustedes por estar sintonizándonos en este momento. Vaya conmigo a la escritura, libro de los Hechos, capítulo 28, vamos a la última porción. Vamos a estar estudiando de los versículos 17 al 31, versículos 17 al 31, y hemos titulado este mensaje Cumpliendo la misión a toda costa. Cumpliendo la misión a toda costa. Antes de entrar a esto, recuerden que en el estudio pasado ya teníamos al apóstol Pablo a bordo de esa nave alejandrina, de ese barco que tenía a esos gemelos pintados en la parte de enfrente, Castor y Pólux, que eran dioses griegos, que eran supuestamente los que guardaban a los navegantes, y ya habían pasado por el estrecho de Mesina y estaban ellos subiendo por la bota de Italia, habían pasado por Nápoles, habían llegado ya a este lugar que era un lugar de descanso para los viajeros, que se llamaban Buenos Puertos, que se llamó Las Tres Tabernas, perdón, Buenos Puertos era allá abajo en la isla, Las Tres Tabernas era el lugar a donde ellos estaban descansando en ese momento. Y de ahí pues ellos empezaron a desplazarse para llegar a Roma y cumplir finalmente este viaje que Dios le había programado al apóstol Pablo. Estamos ya en Roma entonces, y en esta ocasión vamos a ver qué es lo que sucede cuando el apóstol llega a su destino final, y en este punto él tiene ya la oportunidad de hablar, pero vean qué interesante lo que sucede, y que también es por supuesto un evento para que nosotros aprendamos. Cumpliendo la misión a toda costa, Hechos 28, versículo 17. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Vamos a parar un momento ahí, vamos a analizar. Primero, dice que él estuvo 3 días, le dieron 3 días en Roma. Por supuesto sabemos que él había estado en arresto domiciliar con un soldado asignado, eso es con lo que finalizamos el estudio anterior, y parece que él tomó 3 días en poder organizar, identificar a dónde estaban los principales de los judíos en Roma. Recuérdense que no estaban en Jerusalén, que no estaban en la zona donde era la hegemonía judía, sino que estaban en Roma, era la capital del imperio en ese momento, y ellos estaban ahí, tenía que ubicar a ver a dónde estaban los sumos sacerdotes, los fariseos y todos los judíos representantes en Roma. Entonces después de 3 días los logró convocar y les avisó que él estaba ahí, que necesitaba conversar con ellos. Entonces los principales de los judíos, dice, llegaron a verlo. Esto es importante, ese detalle, porque sí aceptaron y dijeron: bueno, hay un tal judío por ahí que nos anda queriendo llamar, un tal Pablo, y me imagino que hubo alguna reunión previa a estos 3 días, o a este día en los que llegaron durante esos 3 días, y dijeron: bueno, vamos o no vamos, hacemos la cita o no hacemos la cita, y algunos de ellos empezaron a conversar y dijeron que sí, que habían escuchado ya de Pablo en algún punto, que habían visto alguna carta o algo donde se le mencionaba, no a él en el centro del mensaje, sino también de este movimiento que se estaba dando en aquella zona que era el movimiento cristiano. Entonces, sigamos leyendo lo que dice aquí el versículo. Dice: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Él ya venía diciendo desde dónde lo habían mandado preso. Los cuales, versículo 18, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Él estaba contando toda su historia. Pero oponiéndose los judíos, me vio obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Y cuando él está hablando acerca de la nación de los judíos, recuerden que él tenía la nacionalidad romana, pero está hablando de los judíos. Y dice: no es porque yo haya venido aquí delante de César a poner en mal a los judíos y a lo que se está haciendo en Jerusalén, sino que me vio obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros. Por esta causa.
es la causa de poder explicar su posición, es la causa de poder presentar defensa ante la acusación que se le estaba haciendo, porque no era fácil enfrentar lo que Pablo había enfrentado y por supuesto también tenía que enfrentar en Roma. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Él está enseñando la cadena literalmente, no dice estoy sujeto a esta cadena de todo lo que me está pasando, sino que era literal. Cuando él necesitaba salir o entrar de su casa, ir a una reunión o que alguien llegara, ese soldado, policía o lo que sea que estaba cuidando a Pablo lo tenía que amarrar para que él no se escapara o nadie se lo llevara, y es por eso que le ponían una cadena. Entonces era real lo que estaba sucediendo, y no era la primera vez que el apóstol Pablo mencionaba su cadena o estas cadenas, sino que lo hizo cuando estuvo también defendiéndose allá delante de Porcio Festo y de todos estos hombres que estaban allá en la zona de Jerusalén. Pero aquí era real, es decir, era una cadena física la que lo ataba. Versículo 21. Entonces ellos dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Aquí también vemos cómo ellos acceden a llegar a ese lugar donde había un preso domiciliar, y se ponen a conversar, y a ellos decían: bueno, mira, buscamos en nuestros archivos y no hemos recibido nota alguna de queja de los hermanos en Jerusalén y ni en la zona donde se supone que le habían dado predicando la palabra de Dios, y que no habían recibido nada de ellos, no había ninguna queja. Por lo tanto, ellos casi que estaban diciendo: mira, por nosotros no hay juicio que hacerte aquí, no sigas con esto porque nosotros no tenemos nada que ver. Repito esa parte. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Queremos escucharte. Entonces le dieron, vea qué diferencia hay entre los judíos, los fariseos y todos los demás que perseguían a Jesucristo en la zona de Jerusalén y en sus alrededores, con estos judíos que nada más habían escuchado acerca de lo que ellos llaman una secta. Hoy entendemos que ellos estaban equivocados, porque esto no es una secta, esto es la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo. Somos los seguidores del Creador de los cielos y de la tierra, del Dios verdadero. Entonces no era que era una secta. Claro, ellos le llamaban así porque dijeron es un movimiento que andan unos cuantos por ahí predicando sobre esto. Pero ellos llegaron a escuchar la versión de Pablo. Ellos querían oír qué es lo que él quería decir. Nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Versículo 23. Habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios. Vean ustedes, también parece que esa primera reunión, después de los 3 días de haber llegado a Roma, como que solo acordaron, le dijeron: no tenemos nada contra ti, no tenemos ninguna denuncia, pero nos gustaría conversar contigo para que nos explicaras esto. Entonces como que dejaron una fecha señalada y dijeron: no podemos quedarnos ahora, pero venimos tal día para que nos converse sobre esto. Y entonces, habiéndole señalado un día, vinieron a él. Están de regreso otro día a la posada a donde él se estaba quedando, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. O sea, fue una gran ponencia. El hombre les dio una charla magistral que duró todo el día, y persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como los profetas. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo está utilizando otra estrategia. Si él hubiera ido a los gentiles, es decir, a los no judíos, y les menciona, digamos, la ley de Moisés, probablemente esos no judíos no hubieran entendido de qué les estaba hablando, porque los no judíos no entendían nada acerca de la ley. Pero a ellos sí.
dijo, voy a tomar nuestro libro y de aquí les voy a hablar acerca de la ley y acerca de los profetas, que era un tema que ellos conocían muy bien. Y Pablo empezó a sacar, digamos, todas las profecías que se habían cumplido en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento estaba siendo escrito, en ese momento se estaba desarrollando, pero que se cumplieron en la persona de Jesús. Qué fue lo que él vio, qué fue lo que él oyó, en qué fue testigo, y de esa manera él iba haciendo como este estudio comparativo de lo que la ley de Moisés y los profetas decían y el cumplimiento en Jesucristo. Versículo 24. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Algunos les hacía 2 más 2 es 4. Pero para otros, sencillamente decían, eso no puede ser, eso no es así, nosotros no estamos buscando este personaje, necesitamos otro personaje, y de esa manera ellos empezaban como a dudar algunos, pero otros habían sido tocados por el Evangelio de Cristo. Y eso va a ser igual siempre. Y es por eso que ustedes y yo no nos tenemos que sentir desesperados cuando hacemos algo, estamos en el servicio, nos esforzamos por hacer algo bien hecho para el servicio de Dios, pero que de repente la gente o no lo aprecia o sencillamente nadie quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y uno dice, pero uno se esforzó tanto en hacer este evento o en preparar esto y resulta que nadie ha rendido su vida a Cristo. Pero eso va a ser siempre así. No todos van a llegar, no todos van a aceptar. Nosotros tenemos que ir, como el apóstol Pablo, a presentar el Evangelio de Cristo. Habrán unos que lo rechazarán. Si a él le pasó, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Y él, de memoria, por supuesto, retoma esta porción de la Biblia que está en Isaías capítulo 6, versículos del 9 al 10. Y cuando usted lee Isaías 6, del 9 al 10, o toda esa porción del capítulo 6, es el llamamiento de Isaías. Hay una interacción entre Isaías a través de la unción del Espíritu Santo, en la cual, si ustedes recuerdan esa historia que es maravillosa, dice Isaías dijo, hoy sí me voy a morir, porque aquí ha llegado la presencia de Dios y yo no soy digno y voy a caer fulminado, porque no hay hombre que vea a Dios y que viva. Y también dijo, y esta mi boca que ha dicho cosas que no son buenas. Y entonces un ángel de Dios llega con un carbón encendido, dice, y unas pinzas, y le dice, no te preocupes, que con esto vamos a cauterizar tu boca para que quede olvidado todo lo que hablaste, cosas que no fueron buenas para Dios, pero ahora hablarás la palabra del Señor. Entonces, esta porción es una de las cosas que Dios le encarga a Isaías y le dice, esto va a pasar. Y resulta que aquí el apóstol Pablo se los dice a ellos. Leamos lo que dice, versículo 26 en adelante. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Ellos van a estar enfrente viendo las cosas que suceden, van a enterarse de primera mano de lo que ha hecho el Señor, de la obra de Jesucristo, y aún así no van a querer entender. Y eso era una de las profecías que le estaba dando el Señor a Isaías en ese tiempo. Versículo 28 dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Esto ya no está en Isaías, este versículo 28 ya es Pablo hablándole a este grupo. Y sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Ustedes lo están rechazando. Entonces mi deber, dice, es ir a hablarle a todos los que no son judíos. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, no con él, sino entre ellos. Y Pablo permaneció 2 años enteros, dice aquí, en una casa alquilada. Ya no estaba en una posada, probablemente ya no estaba el guardia a cual tenía que esposarse cuando iba al supermercado o cuando iba a la tienda o cuando iba a lo que sea, o a su reunión con los judíos.
porque ya no estaba en una posada, sino que estaba en una casa alquilada y estuvo ahí 2 años enteros, dice. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Esta última frase, este último versículo, lo que nos denota es el cumplimiento de la misión. La misión se cumplió. El apóstol Pablo tenía que llegar a Roma y predicar la palabra de Dios. Esa era la tarea que Dios le había dejado y había que cumplirla. Entonces, vemos en todo esto que la misión se debe cumplir a toda costa. Y la misión de Dios, el plan de Dios en su vida y en la mía se va a cumplir, aunque estemos pasando un momento de tormenta, aunque estemos pasando un momento de dificultad, aunque no nos sintamos bien, aunque no querramos hacer algo, aunque no querramos decir algo, aunque no queramos ir a servir, aunque estemos cansados, aunque estemos, si nosotros a toda costa cumplimos la misión de Dios, veremos la gloria de Dios, veremos cómo Dios va a cumplir la obra que nos ha mandado a ejecutar. Habrán momentos de dificultad, sí, habrán momentos de desánimo, de ver de que uno les predica la palabra de Dios y a mucha gente no le interesa, sí, va a pasar, pero lo que nosotros queremos es complementar la obra de Dios y terminar lo que nos ha encargado. Otra de las cosas principales que tenemos que hacer también es clarificar las acusaciones, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo, ayudado del Espíritu Santo, tuvo la oportunidad de poder explicar que él no había cometido ninguna falta, que él había llegado como preso ahí a Roma, pero que él realmente no tenía por qué estar preso, que no había violado las leyes y que no había hecho cosa injusta alguna. Entonces, ese aparente mal testimonio de Pablo tenía que aclararlo, por eso él cita a todos los demás. El ir a los tribunales de Roma no solo era para los casos, o más bien solo era para los casos más graves que había, y había que llevarlos a las instancias superiores, y era cuando ya se habían previamente agotado todas las instancias en la zona donde la persona vivía. Se daba a entender que Pablo había cometido un delito grave si llegaba por allá. No solo eso, sino que ya habíamos mencionado que en ese barco que naufragó iban 276 personas, o sea que calcule usted, iban 200 presos más o menos, y entre ellos Pablo. Entonces ir con un grupo de 200 presos con delitos graves no hablaba muy bien de él, ¿verdad? Entonces él tenía que hacer algo para aclarar cuál era el propósito de su visita a Roma. El aparente mal testimonio de estar como preso domiciliar y encadenado a un soldado para que no se escape también había que aclararlo. Por eso en Hechos 28, parte de lo que estamos leyendo, pero en el capítulo, en los versículos anteriores, del 15 al 16 dice, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó de los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase, que es lo que habíamos explicado. Y es por eso que él estaba inicialmente en una posada y estaba encadenado a este custodio. Entonces hay algunas preguntas que surgen a raíz de esta discusión, porque obviamente es necesario que nosotros podamos contar nuestra versión de los hechos y podamos clarificar que a veces estamos haciendo ciertas cosas que son para la gloria de Dios, que estamos ahí porque esa es la voluntad de Dios y vamos con una misión, pero que realmente han habido acusaciones falsas de cosas que no se hicieron y que eso es necesario dejarlo en claro, porque a veces con la acusación falsa o con el señalamiento equivocado vituperamos el nombre de Jesucristo. Y eso tenemos que cuidarlo mucho. Preguntas de discusión que podamos ver ahora. ¿Por qué tener un buen testimonio es importante? ¿Por qué creen ustedes que tener un testimonio limpio, ser hombres y mujeres justos es importante? Es importante porque entonces vamos a ser escuchados, porque vamos a tener autoridad para poder hablar. ¿Cree que las autoridades
los jueces y todas las autoridades en Jerusalén en este tiempo o en nuestro tiempo ahora en nuestros países son inmaculadas, que no cometen ningún error, que no hacen injusticia, que no hacen equivocaciones. Yo creo que todas las instituciones de justicia en el planeta pueden cometer un error. Y entonces nosotros tenemos que estar claros en poder demostrar nuestra inocencia. ¿Cree usted que se aplica en todos los casos el dicho que se cree como si fuera un versículo bíblico, dime con quién andas y te diré quién eres? Bueno, pues no necesariamente. En este caso vemos que Pablo iba con 200 presos, pero él no se había portado mal, iba injustamente. ¿Puede haber alguna excepción? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Esta es el apóstol Pablo y aquí es la excepción que vemos. Cuando usted escucha a alguien que cometió un pecado, ¿cree usted 100% que así es? Ha caído en eso. Ha juzgado a alguien porque alguien le declaró que aquella persona había cometido una falta y muestra algunas evidencias o algunas cadenas. A veces tenemos la tendencia a juzgar solo con escuchar un comentario y eso nos hace caer en un error. Cualquiera hubiera podido decir, no, si Pablo está preso, si no tiene un custodio y anda encadenado a él, realmente él se portó mal, se lo merece, se merece estar ahí porque a saber qué hizo de mal. Pero realmente no tenemos todas las pruebas delante de nosotros como para poder emitir un juicio, así que mejor no hacerlo. ¿Cómo hubiera usted juzgado a Pablo al verlo encadenado y en la cárcel? Probablemente hubiéramos dicho lo mismo, sobre todo si él no corría el mismo pensamiento que nosotros. Éxodo capítulo 23, versículos del 1 al 3 dice, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su casa. Esa era parte de la ley, Éxodo 23 del 1 al 3. Y después, en el Nuevo Testamento, Mateo 26, del 59 al 60, dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Como ustedes ven, eso se da. Y es necesario hacer lo que hizo el apóstol Pablo. Hay un momento en el tiempo correcto y con las personas correctas para poder clarificar los malos testimonios o los supuestos malos testimonios. Y es por eso que al apóstol Pablo se le da esto y él rápidamente llegó a Roma, buscó dónde vivir y pasó lo que tenía que pasar, se presentó a las autoridades y 3 días después él ya estaba convocando a los judíos de Roma para poderles explicar lo que estaban haciendo. Entonces, eso lo vimos ya en los versículos del 17 al 20 del texto que estamos analizando. Tomar la iniciativa de hacer una convocatoria con estos líderes era necesario, de manera que él pudiera aclarar la situación. Pedir a los líderes adecuados que evalúen su defensa era también necesario. Por eso dice el versículo 17 en la primera parte, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos a los cuales luego que estuvieron reunidos, les explicó, tenía que convocar, declara la inocencia, en ese versículo también. Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén. No he hecho nada, empecemos claramente con eso. Declarar la evidencia de la inocencia después de haber sido juzgado es importante también. Versículo 18, los cuales habiéndome examinado me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Y como él había sido juzgado delante de los romanos, también dijo, bueno, yo creo que ellos me juzgaron con sentido común y se dieron cuenta que no había violado ni las leyes de Roma ni las leyes de mi pueblo. Y de esa manera dijeron, decía él, hasta me iban a soltar, pero apelé a César. Explicar cuál fue la causa, y esa es la causa, explicar cuál es la causa por la cual está en calidad de preso en Roma, y por qué de esta forma. Pero dice el versículo 19, oponiéndose a los judíos, me vi obligado a apelar a César para que no porque tenga de qué acusar a mi nación, dice él, no porque tenga nada que ver, ni un caso abierto, ni nada, sino que sencillamente había que llegar hasta este lugar. Declara que el origen que le hace ver como una persona delincuente es por buscar el bien
de los demás, sobre todo de su nación, ¿verdad? Pero que al final él termina diciendo en su discurso que se va a predicarle a los gentiles porque los judíos sencillamente tenían el corazón súper duro. Versículo 20 dice: así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. A la esperanza. Era necesario que el pueblo de Israel en ese tiempo escuchara el mensaje del Evangelio, y por eso los primeros que él citó fueron a los judíos. Entonces hay una importancia de tener una declaración sobre nuestra inocencia, y esto era lo que hacía el apóstol Pablo, sin duda. Entonces, hay también algunas necesidades de cumplir la misión, y es por eso que hemos titulado este mensaje como lo hicimos: cumpliendo la misión a toda costa. Paso 1, aclaró su testimonio, aclaró el por qué él estaba ahí. Paso 2, empezó a cumplir la misión. Todos tenemos pruebas, unas más difíciles que otras, más complicadas que las de Pablo tal vez, o menos complicadas que las de Pablo, pero al final tenemos que cumplir la misión que Dios nos ha mandado a cumplir. Las pruebas no deben ser impedimento para que ustedes y yo podamos cumplir la misión que el Señor Jesucristo nos ha encomendado. Hechos capítulo 28, versículo 23, de lo que hemos leído, dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. La misión se estaba cumpliendo, finalmente. Había tomado meses esa travesía, pero finalmente se estaba cumpliendo. No hay nada mejor que estar ocupados todo el tiempo para no pensar en esas cadenas. Muchos tenemos cadenas, de una forma o de otra, espirituales, emocionales, físicas, pero es mejor enfocarnos en las cosas de Dios para dejar de pensar en esas cadenas. Es mejor hacer la obra de Dios para olvidar por un momento la situación difícil que estamos pasando. Es mejor predicar el Evangelio de Cristo porque hay una realidad sobrenatural. Cuando usted predica la palabra de Dios, el primer ministrado es el predicador. Porque a usted le ha tocado preparar un estudio bíblico, le ha tocado preparar un mensaje que va a predicar, una clase bíblica, lo que sea, la ha tenido que preparar, y es por eso que los primeros bendecidos somos nosotros. Ya nosotros entregamos la bendición que ya recibimos. La predicación de la palabra de Dios debe ser expositiva, abarcando toda la Biblia, para que ella convenza a las personas. Y esto es lo que hacía él, por eso decía la palabra de Dios, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como la de los profetas. Entonces se dieron cuenta de que él usó la palabra de Dios, usó la Biblia, y ahí es a donde aprendemos todas estas estrategias que hoy como cristianos debemos utilizar. No debemos desanimarnos porque un grupo cree y otros no creen. Eso va a seguir pasando. Y a veces el Señor nos da la oportunidad. En una ocasión yo venía evangelizando a un compañero de trabajo con el que veníamos compartiendo la cabina, y veníamos en un vuelo nocturno. Íbamos a llegar ya a madrugada a nuestro destino y empezamos a hablar acerca de... Él me sacó como un tema así de ver luces raras en el cielo y estas cosas, y empezamos a hablar de Cristo. Terminamos hablando de Jesús, pero él tenía una formación en casa que era más así mística y esas cosas raras en lo oculto. Y entonces, aunque hablé como 2 horas y media acerca de Cristo y sacamos la Biblia y todo, al final no quiso recibir al Señor como Salvador. Pasó mucho tiempo, pasaron muchos años, por lo menos 10 años, creo, y había otro compañero cristiano que se subió con ese piloto y ese día recibió a Cristo como Señor y Salvador. Ese hermano en Cristo lo evangelizó y era su momento. Cuando los dos se bajan de ahí, me hablan y me dicen: ¿recuerda usted lo que sucedió hace 10 años? Me dijo el piloto. Usted y yo tuvimos una conversación larga y tendida acerca de Jesucristo, y yo pues no accedí a nada. Pues ahorita quiero contarle que eso dejó su huella. Y ahora he recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y hasta ese día profesa a Cristo en su corazón. Entonces, a veces nosotros podemos perder la esperanza, pero uno no sabe lo que el Espíritu Santo hace. Por eso no
subestimemos el poder de la palabra, no subestimemos el poder del Espíritu de Dios, no subestimemos el poder del testimonio. Es necesario que compartamos la palabra de Dios, aunque no veamos algo, 10 años más tarde probablemente vamos a ver el resultado. Así que hay que seguir adelante, no debemos desanimarnos nunca. Ahora, ¿por qué algunos no creen en el Evangelio? ¿Por qué no? Porque hay dureza en el corazón de algunas personas y darle más crédito a las cuestiones humanas, a las cuestiones del mundo, a lo que dicen en las redes sociales, a lo que dicen las tendencias, que realmente a lo que Dios nos está queriendo decir. Por eso el versículo 27 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Por no aceptar que los gentiles podían ser salvos, también por el orgullo religioso que había en aquella época. Bueno, como le van a predicar a los gentiles, entonces nosotros ya ni oigamos esto, porque entonces todo el mundo ya se choteó, como dicen en algunos países en Latinoamérica. O sea, ya se hizo muy común, ya no es nada especial para nosotros. Todo el mundo lo va a oír, así que ya no tenemos por qué ponerle atención. Sabed pues, versículo 28, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. La predicación debe continuar porque otros sí quieren ser salvos y otros sí van a dar el paso de fe y otros, igual que usted, igual que yo, necesitamos a Dios en nuestra vida. Versículo 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. La importancia entonces de clarificar las acusaciones y limpiar el testimonio, las condiciones precarias en la vida, no deben impedir que podamos predicar el Evangelio. Debemos hacer el llamado a la salvación donde quiera que vayamos y hacer un desafío a seguir en todo momento, en todo terreno, a toda costa, cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado a ustedes y a mí. Si usted quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador y usted dice, sí, yo lo necesito en mi vida porque enfrento algunas acusaciones infundadas y estoy pasando en situaciones difíciles, pero quiero seguir amando a Cristo, quiero que el Señor Jesús sea parte de mi vida, yo le pido que haga con nosotros una oración muy sencilla que toma unos cuantos segundos, pero que van a ser importantísimas para el resto de su vida. El perdón de pecados, la vida eterna y todo eso se lo da Dios, no se lo puede dar nadie más. El perdón de pecados se lo va a dar Dios, el acceso a la vida eterna se la va a dar Dios. Lo único que podemos hacer nosotros los cristianos es acompañarle para que juntos hagamos una oración y usted pueda decirle de corazón a Dios que quiere que sea parte de su vida. Si usted quiere hacer esa oración, hágala conmigo en este momento y diga, Señor Jesús, reconozco que eres Dios, que viniste al mundo hecho hombre. Reconozco que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados, pecados de los cuales me arrepiento. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad que hoy me das. En el nombre de Jesús. Amén.